Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Cedar Cycling and Power Training. Mi nombre es Juanjo Martínez y hoy vamos a hablar de cómo funciona el programa Cedar. Así que ciclistas y entrenadores, preparaos. Hay mucha gente que me pregunta cómo funciona el método de entrenamiento que usamos, y es muy difícil explicarlo en un vídeo, pero más difícil es quedar uno por uno con la gente para explicarlo, porque unas veces empiezo por el final, la otra me dejo la mitad de cosas, hay veces que me lío y acabo en la biosíntesis de macromoléculas, un follón. Por eso mi idea es plasmar las premisas básicas en un vídeo y tenerlo como referencia, así que allá vamos. El método CEDAR ni es nuevo ni es inventado. Durante muchos años he ido perfeccionando una receta siempre basada en la ciencia que arrancó de un patrón básico. Está muy bien decir que has inventado un sistema súper revolucionario que mejora las prestaciones de un ciclista en un 23,6%, pero la realidad es que es muy probable que otro lo haya hecho ya antes. Puede que un tío que sepa el doble que tú y que yo juntos. En resumen, has dado con el mismo hallazgo que otros ya hicieron, pero no lo sabías. Saber aprovechar lo que grandes fisiólogos han hecho ya antes reduce considerablemente la variabilidad de la práctica. Pues que si lees y buscas información, es posible que encuentres hallazgos que te eviten tropezar con errores que otros ya cometieron. Si vas a ojos cerrados con tus pruebas, te tocará hacer el camino entero y fallar tanto o más que ellos. Probablemente más. Para poder ahorrarte todo eso necesitas dos cosas. Una, conocimientos suficientes para entender lo que ellos dicen. Y dos, la suficiente experiencia como para discernir si una metodología es correcta, si el tipo de estudio es fiable, si la evidencia es suficiente, etc. No vale con que te conformes con leer el resumen de un estudio científico. A ambas cosas les he metido mucho tiempo de mi vida y ese tiempo me ha servido para ir puliendo poco a poco el programa CEDAR. Con esto quiero decir que ningún año es igual en CEDAR, por lo que no es un programa que se pueda plasmar en una hoja y seguir de la A a la Z. Cada vez que puedo intento darle una vuelta de tuerca en ciertos aspectos, algunos enfocados a la búsqueda del rendimiento, pero también los hay que buscan la sostenibilidad, la reproducibilidad, aumento de la motivación, etc. Cuando una persona se interesa por el programa, ¿por dónde ha de empezar? Pues primero le meto una barrera que sirve para que ninguno de los dos le hagamos perder dinero y tiempo al otro. Y esa barrera es una pregunta. ¿Eres capaz de mantener 30 km por hora durante 2 horas en un recorrido llano? Si la respuesta es no, le doy la mano, o ahora el codo con el COVID, y le digo disfruta del momento, sale en bici 3-4 días por semana, exígete en algunos segmentos o puertos, deja que la progresión natural haga su efecto y podemos volver a hablar cuando puedas hacerlo. De esta forma no robo a nadie porque hacer progresar a una persona que empieza es muy fácil y aunque es un caramelo para cualquier entrenador, no es mi trabajo. Esa progresión la iba a hacer de cualquier forma entrenando por su cuenta y es mejor agotar eso de forma natural para luego pasar a un entrenamiento sistematizado. En contra de esto también digo que para hacer las cosas mal es mejor hacerlas guiado, por lo que dependiendo de la persona se puede aceptar a un ciclista que esté interesado aunque no cumpla estrictamente ese requisito. Si la respuesta es sí, continúa con todo lo demás. Lo que más me gusta es que una persona empiece el programa CEDAR con la pretemporada, por allá por noviembre, y siempre intento forzarlo a ello. Esas adaptaciones que se forman durante ese periodo se complementan con todo lo demás como las piezas de un mecano. Por desgracia, esto no es siempre posible si estamos en julio-agosto o en marzo-abril cuando alguno se cae de la parra y al ver que hay carreras decide ponerse a entrenar. En esos casos no nos queda otra que hacer una pequeña adaptación de 4 o 8 semanas donde están esos estímulos de pretemporada tan necesarios pero en versión mini, que integran los test que darán lugar a los números de potencia individualizados del sujeto. Durante una primera parte de ese periodo es posible hacerlo sin medidor de potencia hasta casi el final, pero más allá es imprescindible. Por eso mi segunda pregunta, y con la que puedo terminar la conversación en menos de 30 segundos, es ¿tienes potenciómetro? Sin potenciómetro no puede haber CEDAR. El potenciómetro nos permite muchas cosas, como dividir zonas que por percepción de esfuerzo serían muy difíciles de discernir, pero que cambian de forma radical el tiempo que puedes permanecer en ellas. Y CEDAR está diseñado para hacer siempre entrenamientos realizables, donde si los ajustas a la potencia que te pide tu hoja de potencias individual, se pueden hacer siempre independientemente de la pereza que te dé ese día. Me parece muy importante ese aspecto porque os aseguro que he visto entrenamientos que en mi cabeza no cuadraban de ninguna de las maneras. Algo así como pedir el 130% de algo. Os pongo un ejemplo. 2 por 5 minutos a V2 Max con descanso de 1 minuto.
O tienes el valor de V2 Max muy desactualizado o tu entrenador quiere hacértelo pasar muy mal. Esa premisa de hacer entrenamientos siempre realizables tiene como objetivo que psicológicamente el atleta no tenga que poner algo que no tiene, lo que impacta negativamente en su motivación. ¿O cuántas veces crees que puedes enviar un soldado a morir? Por otro lado, cumple la premisa de que en CEDAR buscamos siempre ponernos en forma con el mínimo estímulo, que no tiene nada que ver con hacer el vago, sino con que si puedes estimular lo que quieres con 2 horas de entrenamiento, ¿por qué hacer 4? Reservar tanto la cabeza del atleta con lo primero como la reserva de entrenabilidad con lo segundo nos permitirá un desarrollo a largo plazo más sostenible del potencial deportivo del ciclista. De forma contraria, si agotamos la cabeza del ciclista con entrenamientos duros y difícilmente alcanzables y además disparamos todas sus adaptaciones en 3 meses, ¿cuánto crees que va a durar así? ¿Qué pasará cuando por cualquier motivo no pueda entrenar tanto? ¿Qué estímulos serán necesarios a 1 año vista cuando hayas quemado todos los cartuchos que tenía su organismo? Como se suele decir, cualquier tonto puede cansar a un atleta. Entrenarlo bien es algo muy diferente. ¿Qué es esa hoja de potencias individual de la que has hablado? Es una hoja dinámica de Excel online y en ella un atleta puede ver tanto sus valores de medición de test como los valores de las zonas a trabajar y acceder a un pequeño diario de evolución. En CEDAR utilizamos tanto zonas, que son los valores de la tabla de arriba, como puntos de entrenamiento que son solo específicos para un determinado entreno. Por ejemplo, pese a que el ciclista tiene un valor de V2 Max X, representado en la curva de arriba, hay varios tipos de entrenamiento de V2 Max que juegan con porcentajes de ese valor y se representan abajo, como el trabajo de series Billats o protocolos derivados. Esta hoja está linkada a una hoja maestra desde la que puedo gestionar cambios, y eso me permite hacer progresiones en una determinada carga si, por ejemplo, quiero que esta evolucione en intensidad y no en tiempo. Por eso les digo siempre a los ciclistas que comprueben la hoja de potencias en lugar de hacer una captura, porque es dinámica. La potencia TG1 o Target 1 puede ser del 53% del V2 Max una semana y la semana siguiente ser del 56% y con eso se produce la evolución o progresión. Y ahí tienes algunos ejemplos de potencias dinámicas, como las que empiezan por TG. La 1 es siempre aeróbico extensiva, la 2 es siempre aeróbico intensivo y la 3 es aeróbico máximo. Dependiendo del momento, la Target 2 puede ser del 88% del máximo estado estable de lactato o del 98%. Si esto te ha parecido raro, imagínate ver entrenamientos con los nombres propios de los hijos de Ned Flanders, de los Simpson. Tenemos varias versiones adaptadas del atletismo de entrenamiento de sostenibilidad de V2 Max de Begoni Billat, que llamamos R2PH TOT, ROT y mod. Así le damos algo de gracia a uno de los entrenamientos más duros del programa. Del mismo modo, existen potencias muy altas anaeróbicas donde hay gran diferencia entre hacerlas 100 vatios arriba o 100 vatios abajo, tanto en sustratos empleados como en número de veces que puedes lograr llegar a esas potencias. Son números que se parecen mucho a ir a tope, pero en una puedes aguantar 3 veces y la otra la puedes conseguir 8 veces, por lo que no son lo mismo a la hora de prescribirlas y mucho menos al llevarlas a cabo. En otra pestaña de la hoja están la hoja de tendencias o TrendWorks, donde determinados entrenos clave se utilizan como valoración para ver la evolución. Un ciclista puede evolucionar en potencia que es capaz de sacar, tiempo que es capaz de mantener una potencia o coste energético que le supone ir un determinado tiempo a una potencia, que es el concepto de eficiencia. En esa pestaña acumulamos diferentes entrenamientos de diferentes tipos y se extrae de ellos un factor de eficiencia que se puede ir viendo evolucionar con el tiempo. Así nos ahorramos algunos test que obligatoriamente tienen que ser siempre máximos y cuya fatiga nos puede hacer condicionar mucho una semana de entrenamientos. Para el seguimiento y para ver los entrenamientos usamos Sportlizer, que es una app tanto de móvil como para PC, tipo Training Peaks, y es gratuita para el atleta. He probado alguna vez de utilizar Training Peaks, pero es muy limitado para mí por utilizar rangos de FTP que nosotros no usamos. Y aunque es una gran herramienta, sigo requiriendo de mi hoja de potencias online y con Sportlizer cubro las otras necesidades. Más cosas que me preguntan. ¿Qué requerimiento de tiempo me llevaría el programa CEDAR? Pues existen 3 grupos diferenciados. El de baja carga, LL, que solicita entre 7 y 9 horas a la semana. El de media carga, o ML, que sube hasta 10-12. Y el de alta carga, o HL, que pide 14-16 horas. A grandes rasgos, el primero de ellos supone un trabajo de 1 hora al día entre semana, el segundo 1 hora y media y el tercero 2. Los fines de semana todos se salvan con un rango de tiempo entre 2 y 3 horas al día, aunque en algún momento se pida algo más o algo menos. Cuanto más tiempo se entrena, mayor es la tendencia polarizada de las cargas y cuanto menos tiempo se entrena, más se prioriza la intensidad. La elección del grupo es por disponibilidad horaria del atleta, por si quiere y o puede dedicar ese tiempo a entrenar y también por tipo de competiciones. Por ejemplo, con el de baja carga hemos tenido ciclistas que han hecho podium nacional en ciclocross, pero pinta insuficiente para
disputar vueltas por etapas. Desde cualquiera de los grupos, cuando se acerca a un objetivo clave, como pueda ser una vuelta por etapas en mountain bike, Andalucía Bike Race, Vuelta a Ibiza, se puede convertir el trabajo de grupos más bajos en carga hacia la especificidad de la prueba. Para ello utilizamos combos, que son entrenamientos consecutivos que unidos buscan la efectividad de un entrenamiento más largo. En ellos cuidamos tanto el orden de las cargas como la intensidad de las mismas, buscando adaptaciones que luego serán útiles en ese campo para ese tipo de prueba. Si sabes que son suficientes 2 horas a Target One el tercer día de combo, sabiendo que el primero y el segundo día han desencadenado ciertas respuestas en el metabolismo que producen ventajas cooperativas, no es necesario estar 4 horas y perder tiempo, salvo que te guste esparramar monedas. Como dije en el principio del vídeo, por allá por 1990, siempre busco darle una vuelta de tuerca al programa. Una parte de ello, aún en evolución, son las cargas individualizadas. Esos son periodos de 4 a 6 semanas donde el deportista realiza entrenamientos que son a su vez valoraciones para ajustar la progresión individualizada que él hace. Para ello, al principio del periodo determinado se toma una potencia X que genera una línea base y cada semana consta de pequeños ítems donde realizarlos o no nos llevará a progresar esa línea base, modificando así todas las cargas venideras. Esto es bueno tanto para aquel que es capaz de disparar ese rendimiento como para el que momentáneamente pasa por un periodo donde no puede cumplirlo, ya que las cargas son autoajustables tanto al alza como a la baja. El hándicap de esto es que es totalmente experimental, aunque está basado en números recopilados de muchos años de mis bases de datos. ¿Se puede hacer el programa CEDAR a medias? Hombre, sí, también puedes chingar a medias, pero es un coitus interruptus. Fuera coñas, el programa CEDAR pide 7 días a la semana, de los cuales 2 son entrenamientos muy suaves o días de descanso o rodajes muy fáciles, y estos son los primeros prescindibles si alguien quiere entrenar menos días. Siempre es mejor hacerlos o incluso aprovecharlos para trabajar algo como fuerza, cross-training, core, si hay alguien que no quiere hacerlos sobre la bici. Eso nos dejaría en 5 días de bici que sí que serían obligatorios. Pienso que aún así, hacer el programa a un 80% puede ser mejor que entrenar de forma anárquica aunque entrenes intenso. Y esto es porque así al menos aseguras el trabajo en los rangos que toca con una progresión calculada y entrenando todos los subsistemas que necesitas. Te tocará hacer lo que te gusta y también lo que no te gusta. De hecho, hay un dicho que reza: las series que menos te gustan son probablemente las que más necesites. Por lo que seguir una receta te va a hacer pasar por el camino correcto, te guste ese camino o no. Nosotros empleamos el sistema de cargas concentradas, lo que sería un ATR pero con modificaciones. Creo que es el más adaptable a una temporada con varios picos de forma, aunque estos se concentren normalmente en 1 o 2 periodos muy marcados. La planificación convencional, donde cada bloque de trabajos normalmente dura más y se hace una única vez al año, funciona muy bien con deportes de competiciones únicas o un monopico de forma al año, pero son de construcción lenta. Yo prefiero que no pase tanto tiempo desde que un deportista ha tocado un determinado estímulo hasta que se vuelve a encontrar con él. Eso no significa trabajar todo siempre en plan batiburrillo. Claro que hay periodos de crecimiento de V2 Max, de sostenibilidad, de transferencia, de simulacro de carrera, etcétera, pero son más cortos. También suele ser más entretenido que, por ejemplo, pasarse 16 semanas de entrenamiento de base repitiendo los 2 mismos estímulos hasta machacarlos, tanto físicamente como psicológicamente. ¿Puedo utilizar el programa CEDAR y no competir? Es raro hacerse preguntas uno mismo, pero son las que normalmente me hacen. Claro, ser mejor en bici puede servirte para compararte o en una carrera o para conseguir tu mejor versión deportiva y darle palos a tus amigos. Palos a tus amigos. Tenemos gente que ha hecho el programa CEDAR para marchas cicloturistas, ya que, como siempre digo, las disciplinas específicas pueden ser abordadas desde programas genéricos si estos están bien diseñados y te generan todas las adaptaciones. ¿Hacéis trabajo de fuerza? Hacemos trabajo de fuerza y le damos mucha importancia. En él a veces se potencian los trabajos que buscamos sobre ese ciclo y otras se complementan. Si alguien quiere sacarle partido de verdad al programa CEDAR, tiene que pasar por el trabajo de fuerza. En invierno, por ejemplo, hacemos 3 días a la semana y a veces tiene más prioridad que la bici, donde la tocamos 1 o 2 veces. Cada periodo de trabajo tiene su hoja de fuerza, ya sea el aeróbico máximo, como el caso del AC3, aeróbico umbral, como el TR2, etc. Y también van calibrados por un test de fuerza, por lo que no es ir al gimnasio y cubrir expediente con un par de repeticiones. Os aseguro que algunos son de cagarse. Por supuesto, las ganancias, haciéndolo así, también son de cagarse. Y supongo que me dejo un montón de cosas, algunas involuntariamente porque no me acuerdo,
y otras voluntariamente, como el Hackathon Project, que es algo así como una convivencia anual que solemos hacer los integrantes del grupo, o la Academia CEDAR, la sesión presencial de una vez al mes para los que vivimos en Mallorca, y otras como estadísticas de números que podría poner, pero de nuevo tiene pinta de que el vídeo se va a hacer eterno y lo voy a dejar aquí. Te pido, si no lo has hecho ya, que te suscribas, le des al like, prendas la campanita, compartas el vídeo con quien le pueda interesar y nos vemos nuevamente muy pronto. Adiós.